En este video vamos a comenzar a hablar de la corriente eléctrica. Todos conocemos un circuito eléctrico simple, con una pila y una lamparita. Pero para poder entender lo que sucede en un circuito eléctrico, vamos a hacer una comparación. Es por eso que vamos a llamar a este video Analogía hidráulica de la electricidad. ¿Por qué elegimos comparar con un circuito hidráulico? Porque se ve de una manera mucho más sencilla lo que ocurre con el agua cuando circula por el circuito y por lo tanto nos permite hacer una analogía o comparación con lo que sucede con las cargas eléctricas en un circuito eléctrico. Como podemos apreciar en el dibujo del circuito hidráulico, para que el agua circule es necesario que le tengamos que colocar a ese circuito una bomba, como está dibujada aquí en el circuito en la parte inferior. ¿Cuál es la función de la bomba de agua? Justamente establecer una diferencia de presión entre la entrada y la salida. Si ahora vamos al gráfico que corresponde a un circuito eléctrico, acá podemos apreciar que para que las cargas eléctricas se muevan, para que las cargas eléctricas fluyan a través del circuito eléctrico, necesitamos colocar una bomba, pero esa bomba le damos un nombre en particular, comúnmente la llamamos pila o batería. ¿Cuál es la función de la pila o la batería en el circuito eléctrico? Justamente establecer una diferencia, entre comillas, de presión eléctrica, que nosotros lo conocemos como diferencia de potencial eléctrico, o comúnmente llamado voltaje. Si volvemos al circuito hidráulico, podemos observar que para que el agua fluya, lo tiene que hacer por medio de las cañerías, tuberías, de los conductos de agua. Si hacemos la analogía en el circuito eléctrico, podemos apreciar que para que las cargas eléctricas fluyan y se muevan, necesitamos que existan los cables que comúnmente denominamos conductores. Ahora bien, volviendo al circuito hidráulico, lo que nosotros observamos es que la cantidad de agua que pasa por unidad de tiempo por esa cañería, normalmente la denominamos caudal. El caudal se mide, por ejemplo, en litros sobre minuto, metros cúbicos sobre segundo, en cualquier unidad que sea de volumen dividido unidad de tiempo. Si vamos a la comparación que tenemos en el circuito eléctrico, la cantidad de cargas que fluyen por unidad de tiempo, cargas dividido tiempo, reciben el nombre de intensidad de corriente eléctrica. Justamente, la intensidad de corriente eléctrica es el análogo del caudal en el circuito hidráulico. La intensidad de corriente eléctrica, dijimos que era carga sobre tiempo, por lo tanto tiene como unidad de medida coulombs sobre segundo. A esa unidad compuesta, coulombs sobre segundo, se la denomina ampere. Un ampere quiere decir que por cada segundo que transcurre, pasa por un determinado lugar del conductor una carga de 1 coulomb. Como podemos apreciar entonces en el circuito hidráulico, el agua sube hasta el tanque de agua por efecto de la bomba, que le dio presión al agua, y de esa manera el tanque va a mantener la diferencia de presión generada por la bomba. El agua que sale del tanque vuelve por un conducto, por una tubería, hacia la entrada de la bomba, pero en el camino queremos aprovechar la energía que transporta el agua que está fluyendo por la cañería y por eso lo que queremos hacer en este lugar es colocar una turbina. ¿Cuál es la función de la turbina? O todo aparato que colocamos para aprovechar la energía del agua. La función de la turbina es realizar un trabajo. ¿Sí? Un trabajo como por ejemplo puede ser colocarle una sierra circular para cortar madera, una polea con una soga para levantar una carga, o sea, con la turbina se puede realizar un trabajo. Si vamos al análogo en el circuito eléctrico, las cargas que fluyen por el conductor, ¿sí? Por el cable,
van a pasar por algún aparato, que puede ser una lamparita, una tostadora eléctrica, una plancha, cualquier artefacto eléctrico que coloquemos, cuya función va a ser realizar un trabajo. La lamparita realizará el trabajo de convertir la energía eléctrica en luz y calor, la plancha la energía eléctrica en calor. Si coloco una licuadora, por ejemplo, convertirá energía eléctrica en energía mecánica, y así con cualquier aparato eléctrico que coloquemos. Digamos algo más sobre la turbina. La presión del agua, cuando ingresa a la turbina, es mayor que la presión del agua cuando sale de la turbina. Justamente porque la turbina realizó un trabajo, por lo tanto la energía por unidad de carga que posea el agua cuando sale de la turbina va a ser menor, tiene que haber entregado parte de su energía. Si hacemos el análogo en el circuito eléctrico, el aparato que coloquemos en el circuito eléctrico, que realizaba un trabajo, va a producir una caída o una disminución del potencial eléctrico que había proporcionado la batería en su comienzo. Por lo tanto, si hacemos una síntesis del circuito eléctrico, podemos decir que la batería es la que proporciona la diferencia de potencial eléctrico para que puedan ser empujadas las cargas eléctricas y fluyan. Cuando fluyen las cargas eléctricas por el conductor, se establece una intensidad de corriente eléctrica, que es la cantidad de carga por unidad de tiempo que se medía en amperes, y que cuando esas cargas pasan por la resistencia eléctrica, se produce una caída en el potencial eléctrico, o sea, una disminución de la energía por unidad de carga.